Señor, si no soy solo aquí. Lo que quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. Aleluya. Poderoso Jesús. De ti. Lo que quiero es más de ti. Aleluya. Quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. Yo deseo, oh Dios, si no solo aleluya, saludos, saludos, bendiciones ahí a todos los que se van conectando. Mándanos el saludo desde a dónde, de qué parte del mundo se está conectando. Bendiciones ahí a los que se conectan durante varios días de la semana, nos acompañan, por lo menos nos hace compañía. Gloria a Dios. Bendecimos ahí, pastora, allá en Panamá. Saludos grandes ahí a todos los campeones en Panamá. Pastora Yanisel, bendiciones grandes. Vamos a compartir ahora que estamos en vivo y en todo color. Empieza a compartir ahí, a invitar a toda persona que pueda ahí, invitar esta noche al programa. Aleluya. Creo que va a ser de bendición. Hemos orado para que sea de bendición, que le pueda servir a todo el que se va a conectar esta noche. Aleluya. Bendiciones grandes. Estamos agradecidos de todos los que nos acompañan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a darle esta noche al tema que hemos estado tocando, que es el por qué Dios separó a Abraham y qué es lo que sucede cada vez que Dios nos pide algo. Cuando hablo de separación es algo que Dios le pidió que Abraham tuvo que entregar y eso lo separó de eso que Dios le pidió. ¿Qué sucede cuando Dios nos pide algo? ¿Qué sucede cuando Dios quiere algo de nosotros y que se lo entreguemos? Por eso es importante entender estos temas. Son temas que creo que no son a lo mejor muy popular o muy común,
pero es importante entender qué significa cuando Dios pide algo. Cuando Dios nos pide algo, que se lo entreguemos. Así que voy a compartir acá con unas cuantas personas que tengo aquí en mi WhatsApp. Si puede compartirlo ahí en el WhatsApp, algunas personas que tenga por ahí en el WhatsApp, compártaselo porque le va a ser de bendición. Aleluya. Alguien a lo mejor tiene tiempo esta noche de unirse con nosotros. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Confírmeme el sonido, porfa. Alguien ahí que me confirme el sonido. Pablito, saludos grandes. Amén, en el nombre de Jesús. Estamos orando. Seguimos dándole con todo voltaje. Pastor Dani, fuego de Dios. Lo que quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. Aleluya. Lo que quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. De ti, lo que quiero es más de ti.
Aleluya. Poderoso Dios. Quiero es más de ti. Lo que quiero es más. Minor. Fuego de Dios. Está marcada. En el nombre de Jesús. Saludos, Caleb Jeremy. Fuego de Dios. Oh, quiero más de ti. Lo que quiero es más de ti. Aleluya. Gracias, gracias, gracias a los que se van conectando por ahí. Vaya compartiendo ahí. Invite a alguien. Vamos a estar tocando algunas pautas importantes que faltan sobre el por qué Dios separó a Abraham o le pidió 7 cosas. Tuvo que entregar a Abraham, se las tuvo que entregar al Señor. ¿Qué significa eso para la vida del creyente? ¿Qué tiene que ver eso con la vida del creyente? Muy importante cada vez que Dios le pidió algo a Abraham y Abraham se lo entregó, hizo un altar de adoración al Señor. Tiene un significado muy poderoso entregar algo que Dios pide. Hay personas que piensan que solamente son creyentes para pedirle a Dios y que Dios no necesita nada de nosotros. Obviamente Dios no necesita nada. Cuando Dios lo pide es para nuestro propio beneficio. Cuando Dios pide algo que Él quiere separarte de eso, es para nuestro beneficio. Dios no necesita nada de nosotros. Dios, vuelvo a repetir, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Cuando Dios pide algo, cuando Dios quiere que le entreguemos algo y obedecemos a lo que Dios está pidiendo, eso nos va a beneficiar a nosotros. Ayer llegamos, creo que hasta la quinta separación. Faltan todavía 2 más que las vamos a compartir esta noche. Gracias por los que nos acompañan, gracias por los que comparten el video, los que invitan a alguien ahí en sus redes sociales. Interesante las cosas que están sucediendo. Yo creo que hay que estar al tanto para poder hablar de ciertas cosas. Hay que estar al tanto de lo que está pasando y mirarlo con los lentes del espíritu, no con los lentes de la propaganda de este mundo. Este mundo tiene una agenda. Escucha, estaba mirando la importancia en el griego de lo que dice en la lengua original, lo que quiere decir el significado de la palabra diablos o la palabra diablo, lo que significa. Interesante, le voy a comentar ahora para que se dé cuenta que muchas cosas que hay en este mundo tienen que ver con eso, vienen de ese origen. Saludos, Pastor Juan Miguel, un abrazo fuerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por los que se quedan un rato, gracias por los que nos acompañan en el programa. Yo sé que algunos no aguantan el voltaje y se desconectan del programa, y gracias por los que nos acompañan ahí hasta el final. Hay veces que quisiéramos terminar temprano, pero como es la parte de la enseñanza, se toma tiempo. Explicar, enseñar es explicar, y explicar se toma tiempo.
se toma tiempo, escucha este voltaje, se toma tiempo no solamente para explicarlo, se toma tiempo para que la persona que lo explique llegue a tener una explicación válida, que tenga sustancia. Se lleva tiempo invertir en investigar, en orar, en escudriñar, en pedirle al Espíritu Santo, esto que se está viendo, ¿esto es lo que es? ¿O hay algo, hay una propaganda atrás de esto? Tremendo, 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 tremendo. Lleva una inversión muy tremenda poder hablar de ciertas cosas. Por eso entiendo también que hay ciertas personas que no van a hablarlo porque no tienen tiempo para invertir en eso. Hay personas que no tienen tiempo para invertir en cosas, en las cosas espirituales. Las cosas espirituales cuestan, tienen un precio alto. Una de las cosas que es un precio muy alto es el tiempo. En los Estados Unidos el tiempo es carísimo. En los Estados Unidos el tiempo no es barato. Una hora aquí de trabajo en cada estado es diferente. Por ejemplo, si vas para el norte, en el norte pagan mucho más que aquí en Miami o en el sur de la Florida. En el norte puede ser hasta el doble y el costo de vida es la mitad de lo que cuesta vivir en Miami. Pero aquí una hora representa tantos dólares, $15, $16 el mínimo. En otros estados del norte, $25 una hora. ¿Te imaginas lo que eso representaría en tu país? Saludos ahí, María Reyes. Bendiciones ahí. Pónganos de qué parte del mundo se ha conectado. Y a todos los que se van conectando por ahí, comparta. Saludos ahí, Lisa. Bendiciones grandes. En el nombre de Jesús, a todos los que se van conectando, quiero pedirle ahí que si puede compartir ahora que estamos en vivo. Pero voy al punto, es enseñar es explicar, porque si usted no explica, la persona que está al otro lado no va a entender nada. Por eso es que muchas veces hay personas que no pueden crecer lo que deberían de crecer o como deberían de crecer, porque predicar, que es lo que se conoce mucho y es lo más popular y es lo que más abunda, la prédica, escoger un versículo y predicar de ese versículo desde un punto de vista histórico o de que habla algo de sanidad y se dio la prédica y unos brincaron, otros no brincaron, unos recibieron, unos dijeron que estaban muy buenos, otros tienen otra opinión, pero predicar obviamente tiene un propósito. Predicar es proclamar. La proclamación del nuevo pacto tiene que ser una proclamación de buenas noticias basada en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, ayer estuve explicando, hermano, que hay un problema serio en el mundo y en la iglesia, es la cuestión del bien y del mal. Ayer lo expliqué, el que no vio el programa de ayer, tómase tiempo para que lo mire. En las cosas espirituales no es cuestión de bien y mal. En la cuestión, en la parte del mundo espiritual es vivo o muerto. Y estuvimos leyendo Efesios capítulo 5, versículo del 14 al 16, por ahí. Algo que está vivo tiene que estar en Cristo, porque el que no está en Cristo no está vivo. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Despiértate. Ese versículo hay que volver a leer porque ese versículo ayer estaba de alto voltaje. Y eso hay veces lo que no se entiende. La forma en la que se observan o se miran las cosas depende de la posición espiritual en la que tú estás. Por ejemplo, muchas veces he explicado el tabernáculo, que es una enseñanza muy especial. El tabernáculo del Antiguo Testamento era una sombra y tiene todo tipología, ¿ok? Y tiene revelación de la obra de la cruz, tiene revelación de la vida del creyente, tiene revelación de un montón de cosas profundas, pero el tabernáculo depende en la posición que tú estabas de tabernáculo, eso es lo que tú podías ver, porque habían 3 lugares en el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cada lugar estaba separado del otro y lo que tú ibas a ver estaba de acuerdo al lugar donde tú estabas, no podías ver al otro lugar. Entonces muchas veces el creyente no entiende que de acuerdo a su condición espiritual, eso es lo que va a ver y eso es lo que va a interpretar también. Por eso es que es necesario que el creyente entienda que tiene que seguir creciendo espiritualmente, tiene que seguir madurando, porque el crecer y el madurar te va a dar un entender mejor de las cosas espirituales. Muchas cosas de lo que se está viendo tiene una espiritualidad attached. Eso viene de una fuente espiritual que está pegada. Esa fuente espiritual provoca y trae una imagen y tiene una narrativa también, especialmente cuando viene del diablo.
El diablo tiene su narrativa, como acabo de mencionar ahora la palabra diablos, lo que significa en el griego, interesantísimo. El slander, el que acusa y trae opiniones basadas en mentiras. ¿Ok? Opiniones basadas en mentiras. Por eso es que Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo, y el diablo es mentiroso y asesino desde el principio. La intención, el espíritu, la esencia de lo que hay adentro de la palabra diablos en el griego es una naturaleza bien interesante, bien complejo en su manifestación. Mentir, distorsionar la verdad, susurrar para poderte sacar del camino correcto, enfatizar una narrativa. Por eso tú ves que el diablo usa tanto el internet y empieza a afectar hasta a los niños con una narrativa. Él tiene un bombardeo a través de los muñequitos, a través de las películas, a través de Hollywood, a través del internet. El diablo sabe cómo trabajar con el cerebro del hombre. El diablo conoce bien el hombre. Y por eso uno tiene que entender lo que está sucediendo en el mundo, de qué fuente viene. Cuando oyes una noticia, tienes que darte cuenta rápido de qué fuente viene, porque hay una narrativa en el mundo, hay una propaganda mundial que está impulsada por Satanás, no está impulsada por el Espíritu Santo. El que no se ha despertado a eso tiene que despertarse. Tiene que tomar un poco de café en la mañana y despertarse espiritualmente, porque la agenda del mundo no se puede creer. La agenda del mundo no está ajustada al espíritu de la palabra de Dios, específicamente en el nuevo pacto, en el pacto en el que estamos ahora, en el pacto en el que la iglesia se encuentra. Mi alma alaba a Cristo. Si alguien me puede, Pastor Juan, o alguien confirmar ahí para estar seguro que estamos cheque, como dicen en Honduras, el sonido, si está bien por ahí que me lo confirmen el sonido, porfa. En el nombre poderoso de Jesús, alguien confírmeme ahí en YouTube. Estamos en YouTube también. Lo voy a poner acá en el chat de Facebook por si alguien quiere conectarse en el YouTube. Ahí lo voy a postear para que quede ahí también posteado. Más adelante, sabes que los programas después de 30 días el Facebook tiende a quitar los videos, y por eso lo grabamos en YouTube para que quede en la cuenta de YouTube, y ahí se los pongo en el chat para que lo tengan. Alabado. Gracias, hermana María. Vuelvo a repetir, es importante entender la agenda mundial, de a dónde viene, los gobiernos, quienes los manipulan, las influencias, de a dónde vienen. Tiene que entender que hay algo que es, de acuerdo a lo que dice la Biblia, además lo vuelvo a repetir, lo leo como lo leí ayer, aquí le va. Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Vamos a ver si el pastor José todavía no se ha conectado, pero alguien a lo mejor me lo puede poner por ahí. Por acá todo bien helado, y gracias, pastora. Si alguien me lo puede ahí buscar el versículo donde dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos en delitos y en pecados, para no tener que buscarlo yo en el Google. Si alguien me lo busca, me lo postea ahí, te lo voy a agradecer. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Donde no ha alumbrado Cristo, hay muerte. Sea presidente, sea político, sea artista, sea cantante, sea aún una persona estudioso de la Biblia, una persona que se dedica al estudio de la Biblia. Se me olvida el nombre ahora, no me viene el estudio de la Biblia. Esa persona no quiere decir que ha nacido de nuevo. Ese puede estudiar la Biblia y no la va a entender de atrás para adelante ni para adelante para atrás, porque ese es un libro que tiene códigos que solamente el Espíritu Santo te puede abrir los códigos para poder entender qué es lo que quiere decir, a quién se lo quiere decir, cuándo fue escrito, a quién fue escrito, y tienes que ir inclusive más profundo. Agárrate, voltea, voy a soltar un bombazo, a alguien ahí le va a caer esta nota. Tienes que entender que la lengua inglés es una lengua bien reciente, es una lengua que no tiene la historia que tiene la lengua del hebreo y la lengua del griego. El inglés es una lengua reciente,
Y la Biblia no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El inglés es una lengua bien reciente, históricamente hablando, y no es la lengua original. También hay que entender que en la lengua se pierde también, hay veces muchas cosas, porque no se entiende, no, la traducción a veces no es la buena, ¿ok? Y se pierde mucho con la traducción, por eso hay que estudiar más, ir más profundo en el estudio, en la búsqueda, porque se perdió mucho en la lengua del inglés. Escucha este voltaje. La lengua hispana es todavía mucho más pobre que la lengua en inglés. Es cuando una persona tiene nada más la capacidad de hablar español y no entiende, no sabe el inglés, pues también eso lo limita mucho en el entendimiento, en la interpretación, en la profundidad de lo que quiere decir ese versículo, el detalle, el texto y el contexto y el tiempo, a la cultura que fue. Entonces, tiene un montón de situaciones que son muy importantes para la persona que quiere profundizar. Va a tener que estudiar más, va a tener que buscar más, porque vuelvo a repetir, la lengua en inglés, de donde se tradujo también de ahí al español, la King James, es una lengua muy reciente y no tiene necesariamente todo el panorama que tiene la lengua original del griego, del arameo y del hebreo. Así que todos esos puntos son importantes entenderlos para poder ser más efectivos en el tiempo en el que nos encontramos hoy. Y vuelvo a repetir, por eso es que enseñar cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta inversión, porque no es cuestión de andar repitiendo solamente lo que otro dijo y usted no está ni convencido de lo que el otro dijo ni lo que el otro cree. Uno tiene que hacer el estudio personal, tienes que buscar a Dios, tienes que tener comunión con Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te conecte con gente también que tienen una revelación mayor, que tienen un entendimiento mayor y la fuente también estudiarla, estudiar la literatura, estudiar, eso es uno de los problemas más serios que yo veo hoy en el tiempo que nos encontramos, que la gente no tiene tiempo para invertir en las cosas de Dios y piensan, muchos salieron de la religión católica, salieron de muchas religiones y ahora supuestamente son cristianos, se convirtieron al cristianismo, pero en su práctica pueden seguir siendo igual que lo que eran antes. Van un día al culto, por decir, como le dicen el culto, estuvo en el culto, y si es aquí en los Estados Unidos, ya los cultos son 45 minutos, media hora y listo, hay que soltar a la gente porque dice que los científicos dicen que ya la gente no tiene el attention span, no tiene el entendimiento, ya a los 15 o los 20 minutos se le apaga el switch y ya no recibe más. Entonces, ahora hay que reducir los sermones a 25 o 30 minutos, si es posible que sea, o si es posible, no, es lo más posible que sea un sermón motivacional, el campeón en ti y cómo Dios te ama y todo lo que Dios va a hacer por ti, va a seguir haciendo y está haciendo y estás en la montaña y ese tipo de mensaje es el más popular hoy. Por eso he estado posteando ahí en mis redes el mensaje que dio Leonard Ravenhill cuando dijo que si Jesús hubiera predicado los mensajes que se predican hoy en muchos lugares, nunca lo hubieran crucificado. Ese hombre fue serio, el voltaje. Leonard Ravenhill, búscatelo ahí en el YouTube, que hay mensajes de él. Fue un hombre inglés, pero hay traducción en muchos de sus mensajes ahí en el YouTube. Búscalo para que veas. Saludos, hija Luz Marina, bendiciones grandes en el nombre de Jesús. Vamos a compartir en vivo ahí que esta noche tenemos un tema sobre las 7 separaciones de Abraham. Nos faltan 2 de ellas para poderla compartir. Así que vuelvo a repetir, la importancia de enseñar es para un tipo de persona, no es para toda persona. Hay personas que no quieren aprender, hay personas que están satisfechos donde están esperando que le caiga la bendición del cielo con la cigüeña y no quiere hacer su parte, como dice aquella escritura en el libro de Timoteo, que tienes que estar preparado como obrero
¿ok? Que cuando Dios te llame como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe dividir bien la palabra, que sabe explicar lo que quiere decir esa palabra. El problema está en la explicación. El problema está en que si nosotros lo que hemos hecho en el púlpito es repetir lo que enseñó el concilio, se hizo un vocero del concilio. Y la doctrina tiene que ser la del concilio. Ahí no hay revelación progresiva. Ahí es la dogma de la doctrina, lo que está puesto ahí, y punto y aparte, de ahí no se puede salir. Ese es mucho de los casos. Porque mucha de la religión evangélica se mueve por concilios. Y lo que el concilio enseñó y el pastor que sacó ese concilio, ese pastor es igual que el concilio, cree lo mismo del concilio y cree todo lo que el concilio le enseñó. Hasta un día que pueda haber un milagro que se despierte y se dé cuenta que estuvo mal formado, mal informado, mal enseñado. Y si ahí viene otro voltaje, aquí le va, agárralo. El otro punto está en el tipo de líder que quiere que la gente siempre lo siga a él, pero no quiere enseñar a la gente a que siga a Cristo. Porque, presta atención, el líder es para impulsarte a buscar de Cristo, para enseñarte cómo caminar con Cristo, no para depender de él. Cuando el líder se está trayendo a la gente a él, ahí hay un problema serio. Yo pensé que lo había oído todo. No lo pienses, nunca llegas a esa conclusión. Yo creo que hasta que Jesús no venga, vamos a seguir oyendo cosas que nos vamos a sorprender. Pero hoy estaba oyendo de un predicador aquí en los Estados Unidos. A lo mejor alguien más lo ha oído o ha tenido acceso a ese comentario, a esa enseñanza. Agarra este voltaje que Adán escucha esto, Adán perdió la relación que tenía con Dios y la condición que tenía porque Adán le robó el diezmo a Dios. Esa sí que esa me dejó como cuando los muñequitos, profeta Charisca, ayúdame esta noche en el nombre de Jesús, intercede por mí esta noche. Ahí se me quedaron como los muñequitos cuando se da un golpe uno y le salen pajaritos, pajaritos dando vuelta en la cabeza. Ahí me quedé yo con pajarito dando vuelta en la cabeza, porque esa la verdad que no la había oído. Esa es una nueva revelación y qué tremendo el voltaje, ¿no? Que el énfasis no es Cristo, ¿ok? Y la salvación, sino que Adán cayó porque le robó el diezmo a Dios. Mire qué voltaje, mire el voltaje de lo que la acaba. Aquí en los Estados Unidos, no estamos hablando allá en el Congo, allá en la selva, allá un pastor que no sabe leer, no, aquí en los Estados Unidos, ¿okay? Un pastor hizo el comentario de que Adán había caído porque le había robado el diezmo a Dios. Así como lo oí. Quiere decir que cuando se menciona eso, automáticamente la importancia de la salvación el mensaje de la salvación queda en crisis, porque el diezmo tiene tanto valor como la sangre de Cristo. Y el que no diezma, para muchos evangélicos, el que no diezma no puede ser salvo. Eso es lo que quiere decir cuando alguien dice que Adán se cayó porque le robó el diezmo a Dios. Y eso es lo que se llega a concluir en muchos lugares cuando la persona no diezma, su salvación está en peligro. A ese es el punto que han llegado las herejías hasta el día de hoy y la manipulación también. Y lo quiero decir, puede ser que sea una persona bien intencionada, puede ser que sea una persona que de verdad ama a Dios, ¿no? No tiene por qué necesariamente, a no ser que conozca el testimonio del individuo, conozca sus frutos en largo plazo, pero por lo que está diciendo, el enfoque no suena bueno. Al menos desde el punto de vista del nuevo pacto, ahí quedó quemada la salvación, porque ya no es por la fe en Cristo Jesús, es por la fe en Cristo Jesús y el diezmo. Es igual con lo que hemos estado hablando del sionismo israelita y del genocidio y de todas las cosas que están involucradas con ese país político que no tiene nada que ver con la Biblia. Y merita hacer un comentario, se lo quiero mencionar a aquellos que están conectados. Déjame leer lo que me pone aquí el pastor Juan un momento. Es como cuando Abraham envió a su siervo a buscarle la esposa para su hijo Isaac. Este siervo no le habló nada de él a esta mujer, sino que le fue hablando de su siervo por todo el camino. Tremendo.
tremendo. El problema es que no se puede hablar algunas cosas del maestro cuando el siervo no ha caminado con el maestro. El siervo ha caminado con un concilio, el siervo ha caminado con un mensaje que quién sabe el que fue, quién sabe cómo fue que se lo dieron, quién sabe qué fue lo que le dijeron. Yo me acuerdo bien claro, cuando yo entré en una secta, hace muchos años atrás, y en esa secta estuve 11 años cuando salí del ocultismo cubano, 7 años del ocultismo, después entré en una secta cristiana, pero era una secta. Me acuerdo clarito, Dios no me deja mentir, hasta el día de hoy, el primer día que me vino a visitar, el pastor que nos vino a visitar cuando llamamos y hablamos con la secta, yo no sabía nada de la Biblia ni conocía nada, pero estaba viendo el programa y me llamó la atención por la televisión, nos vino a visitar el pastor. En la primera visita que el pastor nos vino a hacer, no nos vino a hablar de Jesucristo. La primera visita que ese pastor nos vino a hacer hace muchísimos años atrás, en esa primera visita, no esperó ni la segunda, una de las cosas que mencionó era que había que diezmar. Y sacó el versículo de la Biblia en el Antiguo Testamento, bum, bum, y soltó, porque me acuerdo que mi esposa había acabado de dar a luz a nuestro primer hijo, Christopher. Eso hace más de 40 años atrás, 42 años creo que tiene Chris. Y mi esposa me preguntó del segundo piso que estaba ahí oyendo, me dijo, pregúntale en qué lado de la Biblia está. Y agarró el Antiguo Testamento, ¡bum! Y me soltó el versículo y listo. No Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Ese es el problema del cristiano, el evangélico, el creyente, que no saben Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Viejo Pacto, Nuevo Pacto, el orden de Aarón, el orden de Melquisedec, no entiende ni papa de eso. Y esa es la mayor parte de la gente, no te creas tú que eso es nada nuevo. Hasta el día de hoy, 2025, diciembre 16, porque el estudio no es muy popular. Es una minoría la persona que estudia y que busca de verdad. Por eso es el abuso, es propenso el abuso a eso, porque no hay estudio. Y si el que te está enseñando tiene buenas intenciones y todo lo demás, pero está engañado y confundido, esa confusión y ese engaño se va a multiplicar a todo el que esté sentado en el banco recibiendo la enseñanza. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice el pastor Juan, la mayoría de los cristianos hablan más de ellos mismos que de Cristo, si no hablan más de lo que necesitan. Serio el asunto, es un desafío. Vuelvo a repetir, enseñar es un desafío, porque hay que prepararse, hay que pagar un precio. Yo llevo pagando precio casi 30 años y todavía estoy aprendiendo. Te digo que acabo de aprender esta nueva hora hoy, te la vi, que Adán cayó porque le robó el diezmo a Dios. Esa manipulación es tan terrible, hermano, en la iglesia evangélica, terrible, y gran parte porque también la gente, obviamente en la condición en la que se encuentra, es duro para sembrar, es duro para dar, sigue todavía, ya no está en la iglesia católica donde pasaban aquellas bolsitas y se oían las moneditas, plin, 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 cayendo. Este ahora ya no es católico, ahora es evangélico, pero ahora trae el billete todo arrugado así, todo chueco y lo tira ahí en el alfolí para salir del apuro. Aquí en las estadísticas que han hecho de la Iglesia Cristiana Evangélica en los Estados Unidos, supuestamente el 22% de las personas es el que tiene un compromiso de diezmar. Lo demás, nada que ver. Y por eso también eso se ha ido al extremo, junto con la mala enseñanza, junto con el desbalance de la manipulación y del problema del dinero. Merita hacer ese comentario. Candela, billetillo, como puso el pastor ahí, como dicen en Honduras, el billetillo, ese demonio, fue la separación número 5 que hablamos ayer, la separación del amor al dinero, la separación de tener que estar adquiriendo más y desear más y adquirir más, y entre más tienes es porque más Dios te bendice, que la otra gente no se entere lo que está pasando para poder mantener ese estatus, esa apariencia, ¿okay? Que los demás no se enteren los biles que tienen, las cuentas que vimos en los Estados Unidos, estamos hablando, el país de las maravillas, le debe el alma a María Santísima, como dicen muchos. Debe la casa, debe el carro, lo debe todo. Y no te creas tú que ese no es el estilo de mucha gente cristiana, ese es el estilo de la gran mayoría de gente cristiana. Así como lo está oyendo. Porque no todo el que es cristiano está enfocado y está embarcado en el barco del reino, en el que va navegando para avanzar el reino, para establecer el reino en los corazones y para vivir en una forma que le pueda servir a Cristo con libertad. No, hombre, no, la parte financiera tiene a cualquier cantidad de gente en la iglesia reventado. Y escucha, eso es aquí en los Estados Unidos.
ni hablar en Latinoamérica, en la cual llevo casi 30 años predicando en Latinoamérica, los problemas financieros que hay en Latinoamérica. Así como lo oye. Una iglesia que puede estar, como un caso de ellos, he visto un montón de ellos, una iglesia que puede estar en un área donde hay una miseria, donde hay necesidad por todos lados, y puede traer un individuo, una iglesia, un templo millonario, no se sabe todos los detalles, se oyen en algunos comentarios de dónde salió ese billetillo, porque todo va a salir a la luz. Si ese pastor cogió dinero de la droga y la iglesia la usaba para lavar el dinero de la droga, eso va a salir a la luz. Eso no se va a quedar ahí escondido. Pero el punto, escucha, ahí puede haber un montón de gente que está pasando hambre, comiéndose el poste de la luz con el cable y todo se lo está comiendo. Pero pueden traer un individuo, conociendo yo a este país, que ese individuo va a ir a predicar ahí y yo sé lo que pide de honorario para poder ir a ese lugar a predicar. El lugar, el ambiente de la gente que puede estar ahí no tiene ni para comprar un helado cuando salga del culto. Pero pueden traer un individuo para pagarle, ¿okay? Por un montón de razones, y no cualquier predicador de aquí en los Estados se mueve por medio de $10,000 aquí de los Estados Unidos. Así como lo oye, menos si es famoso, si tiene plataforma de fama, ese no se mueve por menos, ese no, $10,000 creo que no paga ni los gastos tan siquiera, más el honorario. De esos casos he oído mucho. Por eso hoy más que nunca urge la enseñanza, el poder traer un balance en las cosas que están desbalanceadas. Quería mencionarle esto que se me olvidó ahorita, pero se lo voy a repetir. Ponga en oración, si hay alguien aquí de los Estados Unidos, algunos que se conectan, el pastor donde tú te congregas, te enteraste que fue en ese viaje ahora que llevaron al Israel genocida 1,000 pastores de los Estados Unidos con todo pago. Ponle en oración, porque es posible que vas a tener que cambiarte para otra familia de congregantes. Porque si esa es la línea en la que tu pastor se va a mover o se mueve o se está moviendo hace rato y no sabe ni lo que está haciendo y está engañado con esa propaganda de la agenda que tienen esa gente. Esa propaganda no viene del Espíritu Santo. Esa propaganda viene de los que están muertos, que tienen su agenda. La agenda principal de ellos es como lo están haciendo ahora, y por eso tú ves que ya salió a la luz, un montón de cosas han salido con el asesinato ahora y el tiroteo que hubo en Sydney, ahí en esa ciudad de Australia. Ellos tienen que buscar el motivo por todos los medios habidos por haber para involucrar no solamente a ellos, sino a los Estados Unidos en la guerra con Irán. Y ya salieron las noticias en el Jerusalem Post y todo, que eso tuvieron que ver con Irán, el tiroteo que hubo y los musulmanes y toda esa propaganda de esa gente, porque acuérdate que la agenda de ellos es buscar que haya una guerra mundial para que el Dios de ellos los salve y ellos puedan gobernar el mundo entero. Esa es su agenda. Si usted no ha entendido eso, debe de orar más. Y la iglesia se tragó ese veneno. La iglesia comió de la olla donde había muerte, como aquel tiempo en el Antiguo Testamento, que se fueron a comer un potaje y hubo uno que tuvo revelación. Dijo, ¡hay muerte en la olla! Pero escucha, en este caso, mucha gente se comió el potaje envenenado con esa cuestión del sionismo, el Israel genocida y todo lo que esa gente, la propaganda que esa gente están logrando. Ahí salieron un montón de escenarios de cosas que sucedieron en ese último tiroteo que le ponen a pensar a cualquiera. A mí ya no me sorprende, yo entiendo bien la agenda de dónde viene y sé quién está atrás de la agenda. Ese que le doy ahorita en griego que se llama diablos. Ese es el que está atrás de esa agenda. Esa gente no está inspirada por el Espíritu Santo, pero ni un átomo. Esa es una agenda global satánica que la iglesia, tristemente, vuelvo a repetirle, se llevaron 1,000 pastores de aquí de los Estados Unidos para meterle propaganda en la cabeza y que vengan a afectar a todos sus congregantes con la agenda. Y lo dije ayer, ahora es un punto claro que se va a marcar en el cristianismo, que no va a ser solamente creer en Jesús, creer en su muerte, su resurrección, ¿okay? Su ascensión, identificarte con otra persona que tenga el mismo punto, sino va a ser ahora que creas en Jesús, pero si eres antisionista, eres identificado como odioso de judío, odia a los judíos, entonces ahora va a ser Jesús y también Israel, porque si no simpatiza con su propaganda y con su agenda en el cristianismo, te van a marcar como un antisocial,
como un antijudío, como un antisemita, como un odioso, y también la posibilidad de la gran persecución. Hoy estaba viendo un video, lástima que la mayor parte de ustedes no entienden inglés, pero estaba viendo un video en inglés hoy de un grupo aquí del lobby israelita. Es más, agárrate voltaje. Este voltaje está serio, hermano. Ahí tengo el video. Una de las gente que más dona para el lobby judío aquí en los Estados Unidos, los sionistas, el lobby judío sionista, escucha este voltaje, la gente que más dona, ¿ok?, a esa institución son la gente que tienen el grupo que le llama OnlyFans, ese grupo de pornografía donde salen mujeres desnudas y esas son la gente que más donan para el grupo de AIPAC, que es el grupo de judíos sionistas en este país, que tienen la mayor influencia de este gobierno. Es una de las gente que habla más alto aquí en este país, el grupo AIPAC. Terrible la agenda del infierno, cómo la iglesia se tragó, la sinagoga de Satanás, que está en Apocalipsis 3:9 y Apocalipsis 2:9, cómo la iglesia se ha comido esa olla con veneno. Y lo he dicho un montón de veces, en español no vas a encontrar mucho, yo he visto 2 o 3 que han hablado sobre qué quiere decir la sinagoga de Satanás y quiénes son, de dónde vienen esa gente, de dónde vienen los Ashkanites, los Ashkanitas, de dónde viene, quiénes son esa gente, qué conexión tienen con el Israel de antes y los judíos verdaderos de antes. No, nada que ver, en lo absoluto, nada que ver, ninguna conexión. Es una cuestión de religión que tomaron. Por eso la Biblia los identifica como judíos falsos y como la sinagoga de Satanás. Pero no vas a oír mucha gente en español tocando ese punto. Serio el voltaje en la condición que se encuentra la iglesia. La pastora Yanisel me dice, apóstol, ese tema, cuando pueda, profundice acerca del diezmo. Candela. Serio el voltaje. Sí, eso hay que confrontarlo, porque cualquier cosa que tú le añadas a la salvación por fe te saca del centro importante del nuevo pacto, que es la salvación por fe en Cristo. Ya la vez que tú le pones la salvación por fe y encima de eso le pones esto, le pones María, le pones José, le pones Israel, el judío, el diezmo, y le pones otro montón de cosas más, te saliste del centro de la salvación por fe. La salvación es por fe, punto y aparte. Hay otro montón de cosas que se hacen después que estás salvo. Si es que madura, si es que el corazón le ha madurado en el carácter de Cristo, es dadivoso, es bondadoso, ayuda al pobre, la viuda, el menesteroso. Eso es alguien que el corazón le ha madurado en Cristo. No es mezquino, no es malvado, no maquina la maldad. Bendice y tiene que bendecir aún al que te odia. El problema es que cuando queremos meterle condiciones a lo que tiene que ver con la salvación por fe, ahí es donde se sale fuera de balance el asunto. La salvación por fe, punto y aparte. Lo demás tiene que ver con tu crecimiento a que madure el corazón de Cristo y el carácter de Cristo en nosotros, y eso se va a tomar un buen tiempo, como siempre lo he dicho, depende de donde te congregues, depende de donde tú estés. Por ejemplo, te acabo de decir a toda persona que se entere, como te estaba comentando en el programa de ayer, una persona que conozco por un tiempo me dijo, hey, estoy teniendo problemas, dice, en la iglesia y el pastor, porque fue uno de los que fue en este viaje de los 1000 pastores que fueron a Israel, y ha estado oyendo nuestro programa por los últimos 5 o 6 meses, y se le ha abierto el entendimiento de lo que es el Israel en el nuevo pacto, y lo que es el falso judaísmo, lo que es el sionismo, y lo que es esa arroz con mango de doctrinas de demonios para engañar al cristiano. Y me dice, creo que ya no cuajo con lo que este pastor va a querer empujar desde el púlpito, que no lo van a llevar para gastarse ese billete para que no vaya a estar propagandeando sobre el Israel natural y cómo la iglesia tiene que respaldarlo y que somos judeocristianos y que tenemos el mismo Dios. No, aguanta. Ni los israelitas, ni los judíos, ni los sionistas tienen al Dios que yo predico. No, el Dios que yo predico es Jesucristo. Y ellos son enemigos de Jesucristo, odian
al cristianismo. Eso es una propaganda de ellos para buscar el apoyo de la iglesia y para seguir engañando. El diablo es el que está atrás de esa agenda. Esa agenda no viene de Jesucristo. Por eso hay que hablarlo claro. Por eso hay que traerlo a la luz. Por eso hay que hablar de la importancia del nuevo pacto y lo que significa, el Israel en el nuevo pacto. La iglesia le puedo decir, y no va a terminar con estos 1000 pastores que fueron. Ahora están planeando llevar 10,000 pastores más. 10,000. Se entiende que muchos van por el billetillo, como me puso el pastor ahorita. Hay gente que está en esto por el billete. Eso es obvio. Hay gente que puede haber empezado bien, pero lo agarró el billetillo en el camino, el diablo le puso la carnada y ¡pum! Ahí mismo quedó listo. Otro lo agarró la fama, quedó listo. Otro lo agarró el círculo con el que la argolla en la que se metió, quedó listo. Y eso va a marcar muchas pautas en este tiempo en el que estamos. Va a marcar muchas pautas. Así que el que ande por la orilla, mejor es que se meta bien para adentro y que puedas entender que en este mundo la luz de Cristo está en su iglesia, en su pueblo, y debe de estar alumbrando. La condición de muchos creyentes no está como que alumbrando muy bien, pero debe de estar alumbrando. Eso es parte de la práctica diaria que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que se llama permanecer en Cristo y tener entendimiento de la palabra, entendimiento revelatorio de la palabra. Vuelvo a leer este versículo. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tenga cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. El que es insensato, el que es inmaduro, el que ahí estuve yo, entiendo lo que es eso, el diablo lo va a hacer papilla. El diablo lo va a revolcar con cualquier viento de doctrina, más si es a través de alguien famoso. Tú no ves que el que no es espiritual siempre va a tener la tendencia de declarar o llegar a la conclusión de que alguien es espiritual y que Dios está con él porque tiene billetillo. Y esa es la conclusión que toma mucha gente, la fama que tiene, la gente que arrastra, el billete que tiene, cómo se cae la gente, cómo da vuelta, cómo los milagros suceden. Y va a llegar fácil a la conclusión de que Dios está con esa persona en todo lo que diga y todo lo que haga. No. El que tiene el filtro ejercitado se va a dar cuenta de que hay cosas que no encajan. A mí me parece, que puede ser que esté equivocado, por eso no quiero decir nombre, a mí me parece que yo había oído una vez el comentario y al pastor que dijo, o si era un apóstol que dijo que Adán había perdido la posesión porque le había robado el diezmo a Dios. A mí me parece que yo lo había oído hace un tiempo de alguien que conozco. No quiero decir nombre porque no me acuerdo bien claro. Y como la persona que lo oí hoy no dijo nombre, pues no me acuerdo exactamente si fue de esa persona. Habacuc 2:19 me pone el pastor, está activado hoy el pastor Juan. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Es igual cuando dice ya en el libro de Isaías, creo que el 28, ¿a quién se le podrá enseñar instrucción? ¿Al recién destetado? No, el recién destetado solamente se le puede dar puré y lechita, cheché todavía, como el nietecito mío pequeño. Yo le preparo su leche todas las noches, su cheché, como le dice él. Hay que darle chechita, hay un montón de gente, el cristianismo es así, la gente que vive con el chupete, tomando cheché, tomando lechita. Con que le digan que la leche no está adulterada, ya con eso está listo. Pero Pablo reclama allá en el libro de Hebreos, ustedes no pueden comer comida sólida, porque todavía son niños, llevados por todo viento de doctrina, Efesios 4. Por eso hay que madurar y crecer, por eso hay que invertir. Invertir, a la gente le cuesta tiempo invertir, escucha, le cuesta invertir tiempo para aprender algo. Y cuando hay cuestión de confusión, cuando hay doctrinas de demonios, cuando ha habido mala formación, cuando ha habido mala enseñanza, le va a costar hasta trabajo creer cuando oiga algo que es verdad. Le va a costar trabajo, no va a ser fácil. No va a ser fácil que pueda romper de esa
atadura, de ese paradigma, de esa estructura, de ese demonio que está atrás de esa mala enseñanza, de ese susurro satánico. El diablo es un experto para susurrar doctrinas torcidas. Vuelvo a repetir, el diablo es un experto para susurrar doctrinas torcidas que te van a desenfocar de Cristo. Eso es lo que esa es la propaganda que hay hoy del sionismo. Entonces, que no quieren que seas tú cristiano solo. No hay problema que sea cristiano, pero que sea sionista. Ahí sí te vamos a poder abrazar y te vamos a poder, aunque por atrás te van a apuñalear, pero por adelante te van a sonreír, te decir, somos judeocristianos, tenemos el mismo Dios. No, nada que ver. El Dios tuyo no es el Dios mío. No. El Dios mío se llama Jesucristo. Murió y resucitó. Y dicen que el Dios de ellos no puede ser Jesucristo. Dice, porque a un Dios nadie lo puede matar. Dice, ¿para qué yo quiero un Dios que lo puedan matar y que lo crucificaron? Ese Dios yo no lo quiero. Eso es lo que dicen los judíos. Agárrelo, a no ser que sea convertido. Si ya se convirtió, ya está en el nuevo pacto, ya conoce al Mesías, van a cambiar un montón de cosas. Pero la mayoría, la mayoría no quieren a Jesús porque ustedes dicen que es Dios. Como dice 1 Timoteo 3:16, Dios se hizo carne y estuvo en medio de nosotros. No, ese Dios nosotros no lo queremos. Ese Dios lo matan y lo crucificaron. ¿Qué vamos a querer nosotros ese Dios? El Dios de nosotros no hay nadie que lo mate. Serio el voltaje. Por eso hay que educarse, porque si tú no te educas, tú no vas a poder confrontar un montón de cuestiones que te vas a encontrar en el camino, que están metidas adentro del cristianismo, adentro de la iglesia. Ya. Me pone aquí el pastor, dice, si es cierto, apóstol, dijo este apóstol que el pecado de Adán fue por no diezmar. Así que el pastor sabe quién es. Gloria a Dios. Vamos al tema de lo que hemos estado tocando en los minutos que nos quedan. Quiero compartirles unas pautas sobre la importancia, el por qué la separación de Abraham que hemos hablado, que fueron 7 cosas que Dios le pidió. ¿Okay? Las voy a mencionar para los que no lo han oído. 7 cosas que Dios le pidió. La primera, separarlo de su país. Génesis 12, versículo 1. La segunda, separarlo de la parentela. La tercera, le pidió que se separara de Egipto. La cuarta, la separación de Lot. La quinta, el separarlo del deseo al amor al dinero, el dios Mamón. La sexta, la separación de Ismael, el hijo que tuvo con Agar. Ahí hay candela. Ahí es fuerte el voltaje de lo que hay. La séptima, lo separó de Isaac. Le pidió a Isaac todo lo que Dios te prometió. Después Dios te lo va a pedir de vuelta para ver si tú llegaste a amar más lo que Dios te dio que al Dios que te lo dio. Fue la séptima separación. Agárrate voltaje, me voy a adelantar, pero te lo voy a soltar ya de antemano. Cuando Dios separó a Abraham de la séptima cosa que le pidió, fue cuando Dios se le reveló a Abraham como Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Génesis 22:14. Hasta que Abraham no le entregó la séptima petición que Dios le hizo, que fue que le entregara a Isaac. Cada vez que Abraham hacía una de las entregas que Dios le pedía, levantaba un altar y adoraba. Todo lo que Dios te pide tiene que ver con adoración. Todo lo que Dios te pide tiene que ver con probar tu nivel de adoración, si es verdad que eres un verdadero adorador. Por eso es importante entender estas pautas con Abraham, porque la Biblia nos relaciona a los que estamos en Cristo, merita mencionar eso, no a los que dicen que son judíos, que vienen de Abraham. No, Jesús dijo, ustedes no vienen de Abraham, ustedes vienen del diablo. Para estar en Abraham tienes que estar en Cristo. Gálatas 3, versículo 16. Y después menciona en Gálatas 3, versículo 28-29, si estás en Cristo Jesús, eres descendiente y linaje de Abraham. El centro es Cristo. El centro no es una raza. El centro no es una sangre humana. El centro es la sangre de Jesucristo. Por su sangre, la sangre de Él es el centro. Ese es el mensaje del nacer de nuevo. Ese es el mensaje del nuevo pacto. Nadie se salva por una raza ni por una etnia. Se salva por aceptar a Jesucristo en fe y por creer en la obra de la cruz. Así que es importante entender este punto. ¿Ok? La iglesia es la simiente de Abraham. Porque la iglesia
está en Cristo. Y Gálatas dice que el que está en Cristo, ese es el que viene, esa es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham y la iglesia es de Cristo, no el judaísmo, ni el Israel del Medio Oriente, ni menos el sionismo. No. Escuche, la simiente 3:16 de Gálatas es Cristo, esa es la simiente, ¿ok? Singular. Para ser la simiente de Abraham tienes que estar en Cristo. Fuera de Cristo estás muerto. Y los muertos son movidos por el diablo, porque los muertos no han nacido de nuevo. Por eso que, como dice el versículo que mencioné ahorita, nadie me lo pudo poner por ahí, no está todavía el pastor José conectado. Saludos, profeta María. El versículo donde dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. No sé si en Colosenses, por ahí en un lugar está, si alguien me lo busca. Estábamos muertos en delitos y en pecados. El que no ha nacido de nuevo en Cristo está muerto en delitos y en pecados. De ese muerto, lo que van a venir son delitos y pecados. Por eso que tú ves que del judaísmo, aunque dice que digan la iglesia que es pueblo de Dios, que digan los predicadores que son pueblo de Dios, coño, olvídate de eso. Esos están muertos en delitos y en pecados sin Cristo. Hasta que no vengan a Cristo, no salen de la muerte y delitos y pecados. Porque la vida solamente está en Cristo, no en una raza. La vida solamente está en Cristo, no en que eran judíos. Y la mayor parte no lo son de la sinagoga de Satanás. Para tener vida tiene que estar en Cristo. Olvídese de eso, el evangelio es inclusivo. El evangelio tiene que ser cristocéntrico 100%. El centro es Cristo. El que no está en Cristo está fuera del evangelio. No importa de qué religión sea. El centro de la vida es Cristo. Alabado sea su nombre. Gloria al que vive. Por eso es importante entender el nuevo pacto. ¿En qué pacto estamos? Para poder hacer una enseñanza, para poder tener referencia. ¿Quién es el centro? Desde el antiguo, el centro era apuntar a Cristo. El centro no era apuntar a un sábado. El sábado no salvaba a nadie. ¿Tú no viste el rico que leímos ayer en Mateo? Lo leímos en Mateo 19. Todos esos mandamientos, eso yo los guardo desde pequeño. Se había nacido en una familia que practicaba. Pero Jesús le dijo, y todavía le viene a preguntar a Jesús que qué tenía que hacer para tener vida eterna. Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los ricos. Y entonces serás perfecto. Todo lo que guardaba no lo había salvado. Nada que ver. Ninguna raza, ni todo el billete que tengan los judíos del mundo lo va a salvar. Aunque la iglesia lo diga en su confusión del sionismo que se metió ese demonio adentro de la iglesia. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y en pecados. Alábalo si puedes. Por eso es clave entender el tiempo profético en el que estamos y qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. El mensaje de salvación, el que no lo recibe, ese es el pecado más grande que puede cometer, esa es la blasfemia al Espíritu. Rechazar el mensaje de la salvación. Si no se quiere salvar a través de Cristo, ese tiene sus propios métodos de salvación y tiene su propio Dios. Por eso están esperando su Mesías. Por eso van a coronar a un hombre y le van a decir, este es nuestro Mesías. Con el espíritu del anticristo, no que va a venir, se está aquí hace 2000 años ya, Juan lo dijo. El espíritu del anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Todo el que se oponga a Jesucristo, ese es un anticristo. Y eso no es nuevo ahora, hace rato que Juan dijo 2000 años atrás que ese espíritu ya estaba aquí. ¿Quién es el mentiroso? El que se opone a Cristo, ese es el mentiroso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios se encarnó. Primera de Timoteo 3:16. Ese es el anticristo. Ese es el espíritu que está ahí en ese Israel genocida del Medio Oriente y en el judaísmo y en el sionismo. Todo el que rechace a Cristo es un anticristo. Quiera admitir, no lo quiera admitir, lo quiera poner como lo ponga. No, es lo que dice la Biblia, no lo dice Tony Santos. Lo que yo diga no vale nada a lo que la Biblia dice, si la Biblia no lo respalda. Pero si la Biblia lo respalda,
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ese es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. El espíritu del anticristo. Tiene su propia religión, tiene su propia Biblia, su propio entendimiento, tiene sus propios ancianos, que son los que le dicen lo que es y lo que no es, el Talmud, el Zohar, la Cabala. Por eso es que esa religión es del mismo infierno. Eso no es ser antijudío, no, eso no es no odiar al judío, no. El Cristo tienes que amar a toda raza. Judío, palestino, musulmán, árabe, chino, cubano, italiano. En Cristo ama a todas las razas. Pero lo que santifica o lo que da vida nueva no es la raza de la persona, sino el color de la sangre. El color de la piel puede cambiar, pero el color de la sangre sigue siendo rojo. Y tiene que ser la sangre de Jesucristo la que salva, no la sangre de un chivo ni la sangre de una gallina cuando se la pasen por la cabeza como hacen allá en el Medio Oriente. Porque no tienen para hacer sacrificio, se pasan una gallina y se limpian, igual que hacíamos los santeros, el santero Tony Santos antes cuando estaba en la brujería. Así me limpiaban con una gallina. Eso hacen los judíos ahora ahí en el Medio Oriente. Sacrificio de animales, quieren volver a matar vacas, volver a matar chivos. No tienen a Jesucristo. Eso no es odiarlos, ni eso es repudiarlos, ni eso es vanagloriarse, porque tú estás salvo y ellos no. Eso porque hay que hablar la verdad del evangelio para que les pueda alumbrar que es Cristo la verdad, no es su religión, ni su judaísmo, ni que digan que son el Israel que era de la Biblia antes. Este que fue fundado en el 48 por Rothschild y por la familia masónica y por los banqueros del mundo, que vinieron huyendo del este de Europa. Muchos de ellos tomaron la religión judía y se metieron allá adentro y le quitaron la tierra a la gente y llevan guerreando cualquier cantidad de años, llevan esa gente guerreando y buscando guerra por todos lados. Se han echado el mundo entero de enemigos y la gente cada día se le está abriendo más el entendimiento de quiénes son esta gente y el espíritu que está atrás de ellos. La influencia diabólica que tienen para lograr sus objetivos. La propaganda diabólica que tienen para lograr sus objetivos. Y lo más tremendo es que la iglesia está metida adentro de ese rollo. Eso es lo más terrible. Lo más terrible es eso, que la iglesia, por eso no se puede decir que toda la iglesia evangélica es la iglesia de Jesucristo. Olvídate de eso. La iglesia de Jesucristo, Él sabe cuál es. Él sabe el creyente que es de Él. Nada que ver. Serio el tiempo en el que estamos. Vuelvo al punto, el principio, ¿okay?, de Dios pedirle al patriarca las cosas que le pidió fue para llevarlo a convertirse en un verdadero adorador. Hay personas que podrán adorar a Dios o decir que aman a Dios y adoran a Dios hasta que, mientras Dios los mantenga en el estatus que están. Hay personas que, escuchan, el COVID dejaron de creer en Dios. Se le murió un familiar, se le murió el marido, se le murió la mujer. Y mucha gente dejó de creer en Dios. Cualquier cantidad, la estadística dice de gente que dejó hasta de congregarse después del COVID. El evangelio que tenían no los pudo ayudar a poder pasar la prueba del COVID. El terror a la muerte fue tan terrible que llevó a cualquier cantidad de cristianos, que ahora se sabe, eso no está oculto, ahora ya se sabe abierto todo. Por eso lo he dicho un montón de veces, que eventualmente el internet la van a limitar y la van a censurar. Porque ahora se sabe los que estaban atrás de la vacuna, los que provocaron el COVID, lo que había atrás de todo eso. Eso todo es parte de la Agenda 2030, reducir la humanidad. Y todo lo que le metieron a la gente con las inyecciones. Yo conozco gente que debatió conmigo, pastores que se inyectaron, que oraron por la inyección, dice, para que la inyección le fuera de bendición, y se pusieron la inyección de la vacuna del COVID. Ahora se sabe lo que había ahí, lo que hay y las consecuencias que trae también. Pero hay gente que su fe, no es cuestión de que, no. El miedo a la muerte, el miedo a morirse del COVID. Que si vos no tenés miedo a morirte del COVID, que el COVID te llevara para el otro lado y te fuera con Cristo. No tuviste que pasar, como dicen, la doctrina de la gran tribulación y el chupacabra, la marca de la bestia. No, el COVID fue el vehículo, para mandarte para el otro lado. Allá estar en la nube de testigos, esperando a que se clausure, se cierre este tiempo y establezca Cristo su reino aquí en totalidad en la tierra. Pero hay gente que se metió 1, 2, 3, 4, 5 shots. Ya, la fe no le dio. Hay gente hasta el día de hoy, siendo creyente, que andan con el bozal puesto,
Tienen el bozal ese puesto ahí todavía, o esa careta, como le quieran decir. Porque tiene miedo que se va a contaminar, que se le va a meter un germen. Tiene miedo a la pelona, tiene miedo al chupacabra, tiene miedo a morirse, pero si va en camino ahí, ¿cuál es el miedo? Aunque viva 120 años, como vivió Moisés, va en camino, ese pellejo va en camino al cajón. De ahí no lo va a salvar nadie, a no ser que sea la venida de Cristo antes de que el pellejo vaya para el cajón. Olvídese de eso. Ese es el problema cuando no maduramos en la fe, cuando no entendemos que en Cristo estamos muertos. Listo, predica la verdad, como dijo Leonard Ravenhill, y tú vas a ver si la cruz no la vas a encontrar. Predica la verdad en Cristo, levántate en contra del sistema, habla de todas estas agendas diabólicas que el diablo tiene metidas adentro de la misma iglesia, y yo te voy a decir si la cruz no te va a hacer una realidad. Yo te voy a decir si la cruz no te va a hacer una realidad. Alábalo si puedes. Por eso es que el evangelio de Cristo no lo predica todo individuo del púlpito. Olvídate de eso. Menos el que está disfrutando, el que la está viviendo bien, el que hizo billetillo, tiene el tanque lleno. No, hombre, no. Ese ya tiene el cielo aquí en la tierra. Ese no quiere ni irse para el cielo. Ese la está disfrutando más y ese viene de la miseria, viene de una vida donde no tuvo ni un par de zapatos decentes en su niñez para poner y llegó aquí a levantarse, más aquí en este país, este paisito de los Estados Unidos, Norteamérica. Ahora hay que predicar el evangelio que se recibe aquí, el evangelio que es popular aquí, el evangelio que respalda el gobierno, porque el gobierno también está metido en eso. No te creas tú que el gobierno no está metido en eso, hasta los tuétanos. Oh, sí, tienen vocabulario y hablan. Seguro, parecen cristianos cuando tú lo oyes hablar. Parecen cristianos y te hablan de la Navidad y te hablan del nacimiento, como estaba hablando uno ahí, estaba diciendo, este voltaje, hermano, mi alma alaba a Cristo. Me puso un par de bombitas la profeta María y estaba esta mujer hablando, y si ustedes no tuvieran crisma, dice, ustedes no tuvieran las canciones de crisma, dice, si no hubiera sido por nosotros los judíos, decía esta mujer. Entonces no tuvieran las canciones de crisma, pero le dice el individuo que le estaba haciéndole el interview, sí, pero el problema es que las canciones de ustedes de crisma no tienen a Jesús adentro. Porque ustedes en sus canciones judías no mencionan a Jesús, porque ustedes no aceptan a Jesús, ustedes odian a Jesús y dicen que fue un hombre falso, que fue un profeta falso. Quiere decir que las canciones de ustedes no tienen nada que ver con Jesús. Son canciones de crisma sin Jesús. Tremendo el voltaje. Serio el voltaje. Tremendo, hermano, la superioridad de la raza. El creerse mejor que otros, el creerse que son la raza superior, el creerse que son la gente que tienen toda la sabiduría, que Dios está con ellos, hagan lo que hagan, matan niños, matan gente, provocan guerra, quieren destruir el mundo entero con su terrorismo y toda la culpa siempre son los musulmanes, los yihad, Libia, Omar Gaddafi, de una propaganda del infierno. El mismo diablo está metido atrás de todo eso. El mismo diablo está metido atrás de todo eso. Eso viene del mismo espíritu de Satanás. Eso no viene del espíritu de Dios. La Biblia habla bien claro las características en Gálatas 5 de lo que viene del espíritu de Dios. Por eso que yo lo he dicho un montón de veces y se ve lo que está sucediendo ahora en Honduras. La gente cuando van a quedar reventados más de uno, porque mira la situación como está ahora en Honduras. Todavía no se sabe las amenazas que hay ahora, que si eso llega hasta el 30 de diciembre, el gobierno que está ahora puede cancelar las elecciones y seguir ellos en el gobierno porque están declarando que hubo fraude. Primero dijo hace unos días Mel Zelaya que el que había ganado era Narrala y parece que están tratando como de hacer entre los dos partidos antes de que queden los nacionalistas y venga Juan Orlando de vuelta. Si tienen que unirse, vaya, hasta se van a unir y hay un pleito ahora entre ellos. Y por un lado dice que Narrala ganó los comunistas, pero por el otro lado dicen que ha habido fraude electoral y está todo eso hasta por eso es que el creyente no se puede meter en eso. El creyente no se puede meter en eso. No se puede meter en eso. Porque eso no tiene que ver nada con el Espíritu de Dios ni con los principios de Dios. Eso es lo que el mundo se buscó, eso es lo que el hombre se buscó, eso es lo que los gobiernos se buscan, eso es lo que la gente vota por tener, eso es lo que la gente votó, eso es lo que la gente va a recibir. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Pero eso no le va a alumbrar a cualquiera de hoy para mañana.
Y hay algunos que a lo mejor nunca le va a alumbrar. Y si le alumbra, le apaga la luz otra vez. Porque no quiere eso. Esa verdad lo ofende. Esa verdad es mucho voltaje para recibirla. Está ilusionado todavía con la tierra. Está ilusionado con este sistema. Pero hay que descubrir este sistema de dónde viene. De esa palabra en griego que quiere decir diablos. Engañador, usurpador, susurrador de mentiras, opositor de todo lo que sea verdad, de todo lo que tenga justicia, calumniador, slander. Tremendo. El espíritu que está dentro de todo eso que dice diablos. Señor los reprenda. Abraham tuvo que tomar 7 decisiones críticas de 7 cosas que Dios le pidió que se separara de ellas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es interesante lo que acabo de mencionar ahorita. Yo creo que esto es muy importante en nuestra vida, examinarlo. Todo el que quiera de verdad ir más allá y poder recibir los beneficios a través de la obediencia. Muchas veces yo creo que los beneficios se limitan porque no sabemos ni qué obedecer. No estamos entendiendo la dirección en la que Dios quiere tratarnos. Por eso vuelvo a repetir lo que mencioné ahorita, que lo que nos falta tocar es la 6ª y la 7ª separación, separado de Ismael y la separación de Isaac. Importantísimo, pero quiero reducir algo en los minutos que nos quedan sobre este punto. La separación, o cuando Dios te pide algo, te trae verdadera revelación de lo que Dios está haciendo con el individuo, lo que Dios está haciendo con esa persona. Y trae esa revelación que viene, te lleva a convertirte en un verdadero adorador. La verdadera adoración tiene que ver con la entrega de lo que Dios te pide. Por eso fue que Dios trató a Abraham así. Cada vez que Dios le pidió algo a Abraham y Abraham se lo entregaba, Dios después que lo entregaba le hablaba y lo llevaba a hacer un altar para adorar con lo que le entregaba a Dios. La 6ª separación, que es la separación de Ismael, agarra este voltaje, la 6ª separación, Ismael es el producto de la carne. Dios tiene que separarnos de todo lo que producimos en la carne, que lo queremos a veces forrar y lo queremos santificar y lo queremos presentar como que es divino y es santo, pero viene de la carne. Ismael fue el producto de la carne. Es la revelación de la marca de la bestia. Hechos 17:29, con Apocalipsis 13, versículo 13 al 18. Fue el resultado de la idea de la mujer, Sara. Fue la que le dio la idea que se acostara con Agar. Y el aparato reproductivo de Abraham se activó con la idea de Sara y creó una bestia salvaje. Eso es lo que quiere decir Ismael. La mula que muerde y tira patadas también. Ese es el espíritu de tirar patadas, de querer arrebatar lo que no pudo adquirir, porque la bendición se la llevó Isaac, no se la llevó Ismael. Dios nos quiere separar de la sabiduría humana. Por eso dice él que él va a avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios humanamente, los va a avergonzar. La sabiduría del hombre es nada para Dios. La marca en la frente, la idea de Sara, y la marca en la mano derecha que representaba el aparato reproductivo. Esa es la separación de la mente carnal, la número 6. La número 7, la separación de Isaac. Esa fue la prueba mayor que tuvo, porque ese era el hijo de la promesa que Dios le había hecho. ¿Ok? La última separación. Después de eso, Dios no le pidió más nada a Abraham.
La promesa que Dios le había hecho se había convertido en realidad y ahora Dios le pide, llévala al monte y sacrifícalo. Esa fue la prueba mayor del amor que Dios tenía, que Abraham tenía por Dios. La prueba mayor que Abraham tenía por Dios la demostró entregando la promesa que Dios le había hecho. Y eso es una prueba bien fuerte para cualquiera. Esa prueba yo la he visto con la cuestión del ministerio, que hay personas que han endiosado el ministerio. Y el ministerio ahora tiene más valor que Dios, el ministerio ahora representa más que el mismo Dios que le dio el ministerio. Por eso es peligroso endiosar el ministerio y pensar que Dios sin ti no va a poder hacer lo que Él quiere. Y que tu iglesia es la iglesia del barrio, la iglesia de la ciudad. Y que tú eres el ungido de la ciudad, el ungido del barrio. No, eso Dios te lo va a pedir. Porque si fue una promesa que Dios te hizo, tarde o temprano Dios te la va a pedir para ver si es que tú amas más al Dios que te dio el ministerio o el ministerio ahora es más importante que Dios. El ministerio tuyo ahora es indispensable para el plan de Dios. No, olvídate de eso. Nada que ver. Eso fue sacrificio en la forma más pura de adoración, lo que hizo Abraham, entregarle la promesa que Dios le había hecho con Isaac. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando va a subir, le dice a los que estaban con él, los discípulos de él, los sirvientes, en Génesis 22:5, Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Ya Abraham se lo había sacado del corazón cuando Dios se lo pidió. Por eso profetizó la resurrección de Isaac. Era una sombra de Jesucristo, la entrega del Padre por su Hijo. Lo mismo, eso es una sombra de lo que hizo el Padre con Jesús. Adoraremos y volveremos a ustedes. Lo que hizo Jesús en la cruz fue un acto de verdadera adoración. Entregar su propia vida para salvar a la humanidad. Adoraremos y volveremos a ustedes. Profetizó en la resurrección de Isaac. Aunque lo tuviera que matar, él sabía que Isaac volvía con él. Porque a Abraham se le había abierto los ojos en el tercer día que lo prediqué, lo enseñé uno de estos días, en la escuela que estuvimos hablando. En el tercer día, Abraham tuvo un encuentro poderoso. Se le reveló la resurrección en el tercer día. Ahí mismo en el capítulo 21 creo que está, donde Abraham en el tercer día dice que levantó la vista y tuvo la revelación en el tercer día. Creo que está en Génesis 21 o Génesis 22. Si alguien me lo puede poner por ahí. Dice, en el tercer día levantó Abraham el rostro. Aquí está. Versículo 4. Génesis 22:4 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿En qué día? En el tercero. El día de la resurrección se le había revelado. Por eso en el 5 le pudo hablar a sus discípulos y decirle, quédense aquí, que lo que yo voy a hacer, eso es un acto de adoración mayor. Voy a entregar lo más valioso de mi corazón. Escucha este voltaje, pero al vérselo entregado a Dios, ahora dice, volveremos a ustedes, adoraremos y volveremos a ustedes. Poderoso ese sacrificio. Y lo importante, lo que mencioné ahorita, cuando les hablé de Génesis 22 en el 14, dice, Abraham llamó a aquel lugar donde tuvo ese encuentro, esa entrega, Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Dios se le revela a Abraham como el Dios que va a proveer. Abraham llamó al lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. La provisión a veces se limita o no la hemos experimentado porque faltan algunas áreas
en nuestra vida todavía que no las acabamos de entregar. Y Dios quiere que nosotros entreguemos a todos los Isaac que tenemos en nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, el que no entregue padre, madre y entregue todo lo que tiene y me ponga a mí primero, no es digno ni de ser mi discípulo. Nada puede estar delante de Dios. Ni la familia, ni el matrimonio, ni la mujer, ni los hijos, ni los nietos, ni el ministerio, ni el llamado. Todito Dios te lo va a pedir. Todo Dios te lo va a pedir. Hay gente que está tan entronado en su ministerio y en su éxito que si Dios se lo pidiera sería cuestionable. Habría que pensar si de verdad se lo podía entregar a Dios o no. Como le dijo Dios, siempre he dicho el testimonio de Francis Chan, aquel hombre, con esto termino, que Dios le dijo, entrega la iglesia a los ancianos y vete de aquí, de un barrio prominente, una iglesia de 4,000 miembros, y dice que él le preguntó, Señor, pero tú me diste esa iglesia, tú me diste ese ministerio. Y el Señor le dijo, sí, pero el problema es que ahora la gente habla más de ti que de Jesús en la iglesia. Y para evitarte a ti problemas y para evitarle problemas a ellos, entrégaselo a los ancianos y vete, abre una iglesia en un barrio marginal y predica en las calles. Y el tipo fue tan valiente que de tener una iglesia de 4,000 miembros en California, la entregó a los ancianos y se fue y obedeció a lo que Dios le mandó. Se llama el libro El Dios Olvidado. ¡Candela! Así que alguien lo puede poner por ahí para ir terminando. ¿Cuál será tu Isaac? Alabado sea Cristo. ¿Cuál será tu Isaac? Mi alma alaba al que vive. Fuerte el voltaje. Así que bueno, ahí le dejamos esas pautas esta noche. Hemos estado ya un buen rato. Gracias por los que se han conectado. Gracias por los que compartieron. Gracias por los que van a compartir. Algunas personas no comparten el video. Me da pena, sería bueno que compartiera y que colaborara con eso. Aquí no le cobramos nada, no lo manipulamos, no lo maldecimos, que va a quedar maldito si no ofrenda y no diezma. No, nada que ver. Esto lo hacemos porque amamos al Señor y porque también amamos que la gente conozca a Jesucristo más profundo. La verdad, conocerla te hará libre de un montón de cosas y hemos visto los testimonios de personas que han quedado libres, que han podido transicionar e ir más allá de ser un creyente regular a poder madurar y crecer en la estatura del varón perfecto. Así que sería bueno que consideraras poder compartir la enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermana María Reyes, por compartir. Creo que estás en Sinaloa, México, o eres de Sinaloa, pero no sé dónde estás ahora. Si estás en Chicago, si estás en Yuma, pónganos por ahí de qué parte del mundo se conectó. Y espero que algunos consideren las pautas que hemos mencionado. ¿Qué es lo que te está limitando poder conocer a Jehová proveerá, el Dios de la provisión, el Dios que es provisión, el Dios que se le reveló a Abraham cuando le entregó el Isaac? Yo no quiero ningún Isaac en mi vida, en lo absoluto. En lo absoluto. California, buenísima hermana. Bendiciones grandes por California. Pregúntate cuál es el Isaac que te está impidiendo confiar en Dios al máximo. Y la promesa que le hizo, se la pidió para probarlo. Entrégame esa promesa. Tremenda convicción. Y la Biblia dice, como lo dije ahorita, Gálatas 3, 28, 29, los que están en Cristo, esos son linajes descendientes de Abraham. Los bendecimos. Damos gracias por este martes 16. Si Dios lo permite, mañana estaremos de vuelta por el mismo canal a la misma hora. Le agradecería que comparta el mensaje ahí en sus redes sociales. Estamos también en TikTok, estamos en Instagram, tenemos 3 Facebook
y tenemos 2 YouTube, ¿ok? Ahí los mensajes yo los pongo también en YouTube porque al mes ya se borran del Facebook, pero en TikTok, aunque la cuenta de TikTok me la quitaron, hey, cerraron la cuenta de TikTok y tuve que abrir una nueva. Tenía casi ya 1000 seguidores y tuve que abrir una nueva cuenta porque me cerraron la cuenta de TikTok. ¿Quiénes controlan los medios? Sionistas. ¿Quiénes controlan las redes sociales? Sionistas. ¿Quién controla el Facebook? Sionista. ¿Quién controla Hollywood? Sionista. ¿Quién controla el gobierno de los Estados Unidos? Sionistas. Así como lo oye. Y si no sabe mucho de eso, siga conectado porque va a seguir aprendiendo y le va a ser de bendición en el nombre de Jesús. Melba Roxana, bendiciones grandes. Gracias, gracias, gracias. Compartan, compartan en el nombre de Jesús y si Dios lo permite. Y estamos por acá de vuelta mañana a la misma hora por el mismo canal. Saludos y buenas noches y muchas bendiciones.